turninas y turninas, no, turninas y turninas y turninos, tenemos unas invitadas que vienen, pero acá, mira, yo estoy muy honrada, me leí la pauta como 10 veces porque nos traen un tema cabezón, pero que ellas lo van a explicar muy bien y que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo todos, tú y yo acá en la era digital. Estamos comentando, estamos posteando, estamos hablando con términos a veces nuevos, neologismos, estamos dando discursos a partir de las redes sociales y quiero pedir un aplauso gigantesco a Consuelo Calderón y Rocío Paredes que nos vienen a presentar el informe Corrientes Subterráneas que tiene que ver, mira, lo explico como lo entendí yo, mejor lo explican ustedes un poco, que analiza la renegociación de roles de género en el espacio digital en la prensa. Yo entendí que tiene que ver como con las palabras que ocupamos versus como lo que pasa en la sociedad respecto a estas cosas de los roles de género. Por ejemplo, a veces uno dice, no, es que esto no es feminismo. Y lo escribe y lo dice, ¿cuántas veces? ¿Qué es? ¿Qué significa para la gente? ¿Es algo así? Sí, exactamente. Entendí. Estupenda, inteligente la mica. Cuéntenos un poco entonces de qué se trata este estudio. Podemos partirles contando que nosotros en Corrientes Subterráneas siempre analizamos lo que son temáticas emergentes desde lo que son las plataformas de redes sociales. Entonces nosotros nos metemos dentro de las redes sociales y vamos viendo diferentes temas que van saliendo y aquí obviamente algo que se hablaba mucho era de temas de género. Nosotros somos del Laboratorio de Conversación Pública, que es parte del CEDOP de la Universidad Central y lo que hacemos en el informe de Corrientes Subterráneas es ver y nos encontramos con los temas que se hablan en redes sociales y luego vemos y contrastamos con lo que se habla dentro de el espacio de la prensa. Y ahí vemos si es que en el fondo hay coincidencias o no respecto como a lo que cómo la gente aborda estas temáticas, de qué manera se plantean, etcétera. Y aquí Consuelo yo creo que puede partir explicando como qué es lo que encontramos en el apartado como de las plataformas de redes sociales para este informe en concreto, que fue el último que lo sacamos hace como 2 semanas. Fresquito, Sofía. Es súper interesante porque mientras la escucho, mientras me escuché a mí misma y mientras leo, es como que de verdad uno a veces ocupa cosas que lee en redes sociales y de distintas maneras. Por ejemplo, no, es que esta es feminista. Para uno puede ser un orgullo y para otra persona puede ser un insulto. Y cómo eso se traspasa a la prensa y todo ese viaje que tienen las palabras y los términos utilizados me parece fascinante. Ya, sí, pero háblenlo ustedes. Sí, los titulares son brutales. Como para profundizar un poco lo que dijo Rocío, específicamente en el tema de la metodología, nosotros tenemos 2 metodologías que en estricto rigor van en confluencia. Yo estoy encargada de la metodología cualitativa y es donde ahí vamos como al charqui, a los comentarios que se dan en redes sociales que generalmente se dan en modo de discusión. En cambio, Rocío se dirige más bien a la metodología más cuantitativa, que es ver cómo esta problemática es levantada por los medios de comunicación y donde está en la agenda más bien pública. No es que una dependa de la otra, sino que están en una especie de correlación y se van empujando mutuamente. Y en mi caso, que es lo que yo más manejo, esta metodología mucho más cualitativa, que es ver exactamente en las mismas plataformas digitales qué es lo que va diciendo las personas, efectivamente vimos con eso. El tema, por ejemplo, del feminismo en sí es un concepto polisémico. ¿Qué significa que sea un concepto polisémico? Que tiene múltiples definiciones y que va cambiando según el contexto, que va cambiando según la persona. Y por esa misma razón, feminismo como tal puede concebirse como un insulto o también puede ser una forma identitaria de empoderamiento, por ejemplo. Pero depende mucho de cómo se utiliza, de quién lo está definiendo, hacia quién tú lo estás presionando, por ejemplo. ¿Viste qué interesante? Yo estoy ahí aprendiendo totalmente. Y una que es lenta para el aprendizaje, estoy así con los ojos con la pepa bien abierta. Es que tiene, sí, porque lo que decía, acá todo el tiempo estamos, de hecho, la discusión que estábamos teniendo recién con el chat, imagínate, uno ya habla con personas que no son de carne y hueso, tiene que ver con esto de Caselli, con Orrego, que Orrego le invitó a Guarelo a aclarar la palabra fascismo y podríamos como irnos en contexto, pero dentro de este estudio, ¿cuál ha sido el hallazgo que más le ha llamado la atención en cómo se trata el rol de género en las comunicaciones de las redes sociales y en los medios tradicionales? Bueno, puedo partir yo con el tema de
de cómo se ven las redes sociales, que en estricto rigor son plataformas de redes sociales, como su nombre más correcto. Y yo diría que el hallazgo que más nos llama la atención es que, a pesar de haber pasado por todo este movimiento, toda esta nueva ola feminista acá en Chile, todo este movimiento bastante potente que quería un cambio y que intentó además llevarlo a la práctica de una manera bastante visceral, hoy en día parece ser de que existe una nueva forma de llegar a un consenso tácito, donde si bien se ocupa cierto lenguaje que es más nuevo, que es más de esta época, como por ejemplo es el concepto de energías, que si quieren lo podemos después discutir un poco más, sí. De cierta manera hay ciertas ideas o comportamientos más bien tradicionales que empiezan a regresar. Entonces, ponte tú, aparece mucho esta idea de los caballeros versus los princesos en las masculinidades, y los caballeros estarían como representando esta forma de ser varonil que es bastante o que te hace rememorar sobre el hombre Alfa. el alfa, el que trae Proveedor. el pan y la comida a la casa, el que te abre la puerta para poder entrar al auto, por ejemplo. Todas esas cosas, y que también tiene sus valoraciones actualmente. Y en cambio, esta otra figura de los princesos serían aquellos hombres que en verdad buscarían un trato más feminizado, entre comillas. No tiene que ver con maternar, tiene que ver con otra cosa, entonces, los princesos. Sí, es otra cosa, ¿no? Más allá de meramente maternar, el hecho de tener, de poder, por ejemplo, tener sensibilidad, el hecho también de ser como consentido de la misma manera que tradicionalmente se piensa que los hombres deben tratar a las mujeres. Consentir a las mujeres. Consentir. Mi Y madre. ese término nació en redes sociales. El de princesos, El de princeso. sí, y el de caballeros también. Sí, y hablando también que se ha tomado mucho la agenda noticiosa, que yo sé que a los turninos y a las turninas no les gusta mucho, el embarazo de Emilia Díez con Sammy Reyes, que ellos son como estereotipos de género, como, digo, influye también como él es un caballero, ella es una miss, van a ser padres, es como la imagen, lo que muestran, esto. Hasta físicamente, él Físicamente, tremendo, un hombre grande, gigante, ella menuda, chiquitita, Claro. Esto también bella. influye, digamos, en cómo se mueve el lenguaje y los roles de género en las redes sociales. Estos mismos temas son los que se van conversando y van dando como, en el fondo, nos va mostrando cómo se van tensionando estos nuevos roles. Entonces, por ejemplo, claro, la imagen de Sammy Reyes como en el fondo como un hombre proveedor, etcétera, versus en el fondo lo que nosotros fuimos como contrastando, que en el fondo es como mujeres que se molestan por los roles de los princesos, o por ejemplo, justamente también esta idea de, no sé, otro concepto que apareció fue el de la trad wife, que es como una mujer Ay. tradicional, y ahí se van viendo también como en la mujer y tanto en el hombre se van como retornando estos como conceptos más conservadores. Entonces, claro, uno puede analizar como esta noticia como tan coyuntural del tema del nacimiento, como, o sea, del embarazo de Emilia Díez, Sí. como desde qué es lo que le despierta a la gente en las plataformas de redes sociales, Sí, respecto como al rol del hombre y de la mujer. porque Entonces, claro. ya estamos hablando de Sammy y Emilia, digamos que son ya los roles más como estereotipados. Pero el princeso, por ejemplo, ¿de dónde nace? ¿Ustedes alcanzaron a pillar ese término como de dónde nace el princeso? ¿Tenemos Buena pregunta. referentes de De algún princeso. princeso que podamos buscar? Porque claro, las redes sociales, quizás mi algoritmo, funao, Y que una es más señora también, pues, entonces Claro. término nuevo, entonces hay que está más entenderlo. plagado de hombres 10, ¿cachai? Como, o mujeres muy empoderadas, feministas, según lo que yo entiendo como por feminismo, ¿cachai? Pero el princeso, ¿en qué lugar tiene cabida? ¿De dónde nació? ¿De dónde nace? Es difícil determinar exactamente de dónde puede nacer un concepto, especialmente hablando de temas de redes sociales. Las plataformas en sí estas representan en realidad un lugar más o menos marginal, o si uno lo quiere denominar desde un concepto más académico, como no hegemónico, de donde aparecen estas ideas. Y de cierta manera son, en cierto momento de la interacción en Internet, son planteadas, gustan colectivamente y después se empiezan a ocupar de forma creciente. Pero es por esa misma razón, por esa misma naturaleza, es muy difícil de identificar en qué punto apareció. Generalmente es algo que se da con las discusiones
a cierta persona le gusta o a un grupo de personas le gusta el concepto y va apareciendo crecientemente en los comentarios, eventualmente se aparecen en las noticias, aparecen en diferentes contextos. Pero Claro, como lo que pasa ahora con el concepto de migajera, que se entiende como que uno no entiende muy bien de dónde salió, pero que en el fondo sí es de una mujer o un hombre que en el fondo está como insistiendo mucho para que den como migajas de cariño dentro de una relación. Claro, en los casi algo. Claro, en es que todo lo que estamos aquí Y que todo esto es muy moderno. Sí, Sí. todos los conceptos. Sí. Bueno, las señoras atrasadas.com. Atrasadas, pero igual, ponte tú, todas, todes, o no sé, ya tenemos integrado el concepto del gaslighting, Sí. el love bombing, el migajera tiene un nombre también en inglés como el No sé. ghosting, El ghosting, sí. la tradwife, y Hasta ahí ahora estamos. hasta ahí Ahí estamos, y estamos. ahora incluso se me quedó en pauta que no alcanzamos a tocarlo, el man keeping. Mm. ¿Lo conoces? Sí, Oh, sí. ese lo conozco. Ay. Ese lo he vivido, mi amor. El man keeping, que es el hombre como que se deja estar, digamos, para que la mujer sostenga emocionalmente toda la relación. El hombre que no busca discusiones o conversaciones importantes, el que no se encarga No de- colabora con la organización del hogar. de no saber cuándo, cómo se pagan las cuentas. Una cosa es que ponga No la callan plata, nada. pero saber por último cuándo y dónde tenéis Claro. que pagar. O sea, Sí, po. esos son términos, es que ahí viene mi pregunta, si no la pueden responder no importa, pero que nacen, por ejemplo, cuando una persona empieza a mostrar su vida de cualquier cosa, por ejemplo, un influencer y alguien dice, oh, el princeso, porque mostró mucho rato que el hombre era atendido, o la tradwife que le hizo la comida todo el día, eso empiezan a hacer porque la gente empieza a mostrar su vida y empiezan a aparecer nuevos términos. Algo así, mira, sociológicamente, nosotros Sí. dos somos sociólogas, entonces por eso tenemos también estos conceptos. El ser humano como tal es un individuo que tiene este afán por categorizar las cosas que les pasa, este afán Ponerle por etiqueta. necesitar eso mismo. El mismo hecho de hombre y mujer en sí es un constructo social, es una etiqueta para ordenar un mundo que se nos escapa, que es mucho más complejo de lo que nosotros podemos entender como tal. Y más aún, piensen que también la sociedad crecientemente se acomplejiza, no solamente por el hecho de que somos más personas, sino que cada vez le metemos muchos más sistemas y cada vez es más complejo de poder entender. En la práctica es imposible poder entender cómo funciona cada una cosa con exactitud. Entonces, todos estos fenómenos que van sucediendo, no es que haya una receta como tal o no es que una persona represente cierto parámetro en su exactitud. Todo es un fluido, todos estamos en un espectro en diferentes áreas. Pero en ese mismo sentido del hecho de comportarse o tener como ciertos marcadores, por ejemplo, de ser un man-keeping, hace que emane este concepto para poder asociar ciertas actitudes con una idea que es más compleja de poder entender y le ponemos un nombre para poder procesarla y poder además utilizar esa idea en el habla cotidiana. Oigan, vamos a tener que quedarnos hasta la una Hasta- de la por tarde. favor, necesitamos tanto Estamos saber. fascinados acá y en el chat también estar en Oye, llamadas eso te iba a acá decir. opinando. Este estudio contrasta el debate que tienen los medios digitales con la agenda mediática, ¿cierto? ¿Y por qué creen ustedes que hay tanta disonancia entre lo que la gente habla en redes sociales y lo que aparece en los medios tradicionales? Bueno, yo creo que primero contextualizar qué es lo que encontramos dentro de la prensa, que habla principalmente como del tema de política, de coyuntura, de movimiento feminista. De hecho, hacemos un análisis en dos partes, el análisis de los titulares de las noticias y después del cuerpo de la noticia. Y lo que más encontramos, por ejemplo, en los titulares son como las menciones respecto como a figuras públicas que están relacionadas como a temas de género y son como de partidos políticos de izquierda y adicionalmente como de figuras de izquierda, por ejemplo, Irina Caramano, Gabriel Boric, etc. En segundo lugar, dentro del contenido de las noticias en sí, fue mucho lo que fue marcando la coyuntura, el proceso constituyente, desde el 2018, por ejemplo, en adelante, el movimiento feminista, después el proceso constituyente, y después como temas más como bibliográficos, etcétera, como más ligados como a la cultura. Entonces, como
la coyuntura, como que en el fondo la prensa va respondiendo mucho a la coyuntura. Y lo que en el fondo, como nosotros vamos viendo que se van dando la conversación dentro de las plataformas de redes sociales, a través de los posts como, por ejemplo, memes riéndose de la figura de los princesos o personas influencers como compartiendo lo que son sus experiencias personales. Salieron una cita, tuve este Claro. problema. Un Entonces, story como- time. Story time. Lo o que como en justamente- un día. Claro. Claro. O, por ejemplo, justamente estas publicaciones como Sammy de Reyes y Emilia Dides, que son como la pareja del momento, Claro. teniendo un hijo. Entonces, como desde ahí... Todo muy perfecto, por lo demás. Sí, además. Muy En Dubái. perfecto. Muy en Dubái, pues amiga. ¿Dónde vaya a anunciar tu embarazo? Hija, en Caleta Barca. Y no, pues en Dubái, pues hija. La que puede, pues. La que puede, pues. Rey, que estupendo en Dubái. Claro, entonces se dan como... Emergen desde las fuentes como... Desde las cuales se genera la conversación, son fuentes completamente distintas. Entonces, como por una parte lo de las plataformas de redes sociales es muy desde lo cotidiano, versus que en el fondo en prensa es algo como muy reactivo a lo que es la coyuntura y lo que se está hablando como a los procesos sociales políticos. Entonces ahí es que se da como una disonancia bastante grande respecto a como lo que se habla. De hecho, bueno, lo que entiendo yo es que acá, como la prensa politiza el término feminismo, asociándolo a personajes de izquierda. Claro. Y en las redes sociales no pasa eso. No necesariamente. No necesariamente es así. Como tal, dije, el feminismo es un concepto polisémico y es más, hasta figuras de derecha también se están apropiando un poco de este concepto o lo utilizan para definir su propia identidad. Y esto hace que en la práctica pareciese que el concepto feminismo en sí pierde su carácter más bien político. Pero aparentemente desde la agenda pública aún tiene una connotación bastante política lo que es la disonancia que estamos hablando acá. Fuerte, ¿eh? Fuerte todo. Está muy fuerte. Voy a leer un poco el chat, Ya, que dale, está tan en llamas. Ay, que acá, mira, están llorando porque le intentan poner nombre a las cosas. Dicen acá, ¿todo es despectivo entonces o solo son definiciones? Pregunta a la gente. Este es el problema del woke. Dice, espero nomás que estén sanitos. Es que eso pasa. También yo Sí, creo po. que la gente que consume turno, los turninos y turninas, son muy de medios más también. Acá se habla mucho de política. Entonces se ve como un poco más como si fuese una calidad inferior hablar de princeso, de wow, de gaslighting, de ghosting, como, ay, ahora estos zurdos le quieren poner nombre a todo y no sé qué. Pero ¿cómo dialogan los medios tradicionales con esto que está pasando? O sea, digamos, el reportaje del Manscaping, chicos, chicas, lo sacó el Clinic. Y cada vez están saliendo más reportajes de te hicieron gaslighting, Claro. oye, los woke, no sé qué. Entonces, ¿cómo se ve que dialogan los medios tradicionales? ¿Hay futuro con este neologismo que están saliendo de los medios tradicionales con las redes sociales? De partida igual yo creo que eso va respondiendo mucho a ir como interiorizando lo que son las conversaciones dentro de las plataformas de redes sociales. En concreto ese artículo de Clinic salió hace muy poco. Sí. Y era justamente un poco después de que nosotros sacamos el informe, entonces igual hemos visto que a raíz de esto igual se ha dado como una conversación respecto Eso como Eso es súper importante. a los roles de género. Sí, pero en general igual un desafío futuro que nosotros tenemos es ir viendo también como la cámara de eco respecto a cómo la gente va respondiendo directamente a lo que es el contenido de prensa. Entonces igual es algo que directamente todavía no lo hemos estudiado, pero obviamente también tenemos como el interés de ir viendo cómo se va cómo va respondiendo la gente directamente como a lo que habla la prensa. Entonces, por ejemplo, a través de los posts de las redes sociales, cuando los titulares, o sea, como que se va haciendo como anuncio de una noticia. Pero en sí, como que igual vemos harta que no dialogan tanto. Miren, Pero mira, que exista esta tipificación igual nos sirve para poner el tema en la mesa, igual Obvio. nos sirve para abrir debate, o sea, si antes no sabíamos que era el manscaping, lo vivíamos, pero sin un nombre, y encuentro que de alguna u otra forma está bien que se converse, que se hable y que la gente cambie. Sí, ¿cachai? El tema es que de repente con estos conceptos cae el riesgo de también esencializar ciertas cosas o simplemente pensar en el manscaping como si fuese una sola variable y de esa manera yo discrimino o elijo a qué personas poner en mi vida o no. Lo que también eso es un riesgo si uno lo mira como de forma esencializante. Si es el manscaping por el manscaping, dado que una persona es mucho más complejo de solamente esa dimensión. Claro.
Y por esa razón uno no tiene que, si bien las categorías ayudan bastante a poder entender algo mucho más complejo, estas etiquetas, al mismo tiempo también saber de que no son unidimensionales, no solamente supone la identidad completa de una persona en particular. Oye, querida, y le podríamos preguntar, ¿creen que les ha hecho bien o mal a la salud mental o bienestar general esta nueva forma de vivir la masculinidad o feminidad en los jóvenes? Yo creo que es complejo de poder determinar exactamente eso, porque nuevamente cada persona es diferente y es bueno hacer esa acatación, y de lo que cada persona necesite también va cambiando, obviamente por esa misma razón. Desde mi perspectiva, a mí no me gusta ocupar la palabra bueno o malo, porque eso siempre va a depender de algo más. Nuevamente, estas ideas de masculinidad y feminidad efectivamente te pueden ayudar para entender mejor un mundo que a rato se te escapa, más aún hoy en día que cada vez es más complejo, más rápido. Cada vez es más rápido, cada vez tenemos menos tiempo para hacer las cosas, pero en ese sentido puede ser positivo o bueno, entre comillas. Pero al mismo tiempo, nuevamente, si lo miramos de forma esencializante, si creemos que es una realidad única, si creemos que es una realidad objetiva y que en realidad todo esto son constructos sociales que eventualmente pueden cambiar, eventualmente no solamente el concepto como tal podría cambiar, sino que su definición como tal podría cambiar, y eso es algo que de forma colectiva puede llevarse a cabo, también puede ser un riesgo al mismo tiempo. No, estoy en llamas, me gustaría no terminar la conversación, pero Quedémonos son un las ratito. 12 con 1 minuto. Yo creo que me voy a quedar con las palabras así como, porque hay mucho debate en el chat, me imagino que eso es bueno, siempre es bueno que se abra la discusión, pero tiene que ver con lo que decías tú de que no sea algo esencializante, que obviamente las categorías existen y no por eso uno las tiene que tomar o abrazar como si fuesen únicas, sobre todo en esta época donde todo va cambiando, van cambiando los significados de las cosas, van cambiando los discursos. Hoy día, mira, ¿qué más? Me gustó el ejemplo del feminismo porque cuando partió la ola feminista, el Me Too, el 8M, había casi un significado del feminismo. Ahora, como dicen ustedes, a veces se ocupa como insulto, a veces se ocupa como tendencia, a veces se ocupa... Pueden pasar 1000 cosas. Entonces las categorías al final, no sé, ustedes mejor que yo pueden decir, nos sirven como para orientarnos un poco quizás en este mundo que estamos tan sobreestimulados en saber quizás qué me está pasando. Exacto, qué eso estoy es viviendo, un poquito de autoconocimiento. alguien que me lo explique y yo puedo ser crítico también de esa categoría. Puede que a mí me guste el categorizado de los bombing y que me abran la puerta del auto y me regalen flores y chocolate y no sienta que es una cosa mala. Como que yo creo que ahí está el poder que tenemos nosotros como humanos, claro, y no como máquina y las redes sociales, sino que el criterio. Al final seguimos aplicar criterio. Seguimos siendo seres pensantes que podemos cuestionar todas estas cosas que están pasando, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, eso mismo. Y al final el tema de los conceptos también generan cierta tendencia y son como modificados. Ocupar esta forma, este dialecto entra a la moda y por eso tanta gente lo ocupa, no solamente en redes sociales, sino que también en la vida cotidiana. Pero al mismo tiempo, tal como dices tú, el hecho de cuestionar por qué estoy haciendo esto, por qué estoy pensando esto, y este concepto como tal viene con mi estilo de vida, viene con mi identidad, sí o no, hacerse esa pregunta, no todo el rato, sino en cierto momento, es importante para tu desarrollo personal. Chicas, ¿dónde podemos encontrar el estudio? ¿Dónde podemos encontrarlas a ustedes? Palabras a la cámara, ¿cómo las buscamos? ¿Dónde vemos todo lo que tienen para mostrarnos? Nosotros tenemos una página del Laboratorio de Conversación Pública y ahí pueden encontrar todos los informes que hemos hecho. El último es de feminismo, pero hemos hecho otro y siempre vamos encontrando lo mismo, como que hay una disonancia respecto como a lo que habla la prensa y las plataformas de redes sociales, y hemos hablado de natalidad, del registro social de hogares, entre otras cosas, para que ahí puedan encontrar el informe completo. ¿Ah? ¿De un cuánto hay? ¿De un cuánto hay? Que podemos encontrar en muchas cosas. Sí, entonces palabras. Ahí está la página, la están mostrando y ahí pueden encontrar el informe, va a estar dentro de poquito ahí disponible para que lo puedan ver ustedes y está súper interesante. Así que les invitamos a leerlo. Muchas gracias. ¿Palabras? No eso, vayan a la página, en verdad es simplemente buscar por Google Laboratorio de Conversación Pública, Universidad Central y nos van a encontrar al tiro.
Ya estamos terminando también un último informe que estamos haciendo que es sobre el fenómeno migratorio, las percepciones que migrantes tienen de nosotros y nosotros de los migrantes. Pueden venir también. Está muy potente ese. Está muy, muy potente, Está pero al fuerte. mismo tiempo muy, muy entretenido de poder visualizar no solamente cómo nosotros vemos a la población migrante, sino cómo ellos también nos ven a nosotros, que eso generalmente no es muy No, po. estudiado. ¿Cuándo Entonces, sale ese? Pronto, yo diría que por este mes. Ya, Así, pues ahí al la tiro. podemos invitar de nuevo Vamos. para que Sí, estén acá. totalmente. Porque saben que el Inviten chat más sociólogos, sociólogas. Sí. Así que ahí lo dice. está muy en llamas el chat. Agradecerles, turninas y turninos, la sintonía, por supuesto. Dejen su like, síganme en Instagram, @FernantoLedo. Un aplauso a las chicas, a Consuelo y Rocío. Gracias, que muchas están gracias. acá.